tercer taller de alimentación saludable que damos. Este, como os decía a todos, va a recoger recoge, mejor dicho, las mejoras de los dos anteriores. Entonces, taller de alimentación saludable. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Pues el objetivo del taller es aprender a elaborar menús saludables de acuerdo a las recomendaciones de lo que es o debe de ser una alimentación equilibrada. Entonces, partimos de ahí. ¿Qué es una alimentación equilibrada? Pues una alimentación equilibrada es aquella que es suficiente para cubrir las exigencias del organismo en el momento en que se encuentre. Es decir, tiene que cubrir las necesidades para realizar las actividades de la vida diaria, para realizar ejercicio físico, que seguramente necesitará un poquito más, necesitará un plus más. Y además también para cuando estemos enfermos, que necesitaremos otro tipo de alimentación. Pues la alimentación, para que sea equilibrada, debe cubrir todas esas necesidades de nuestro organismo. Además de eso, debe de ser variada. Tiene que ser variada y además en una cantidad y proporción suficiente de nutrientes, que es lo que vamos a ver ahora. Por tanto, vamos a aprender a comer. Vamos a aprender a comer sano, de forma variada. Vamos a realizar actividad física también, solo con la alimentación no hacemos todo. Vamos además a tener paciencia, porque esto es un plan vitalicio que lo vamos a tener que seguir siempre. Hay 6 principios básicos para una dieta equilibrada. Lo primero, comer de todo, pero en cantidad adecuada. Entonces, el organismo, un organismo adulto necesita más de 40 nutrientes diferentes al día, más de 40. Entonces, es lógico pensar que esos 40 nutrientes no pueden estar incluidos en un solo alimento. Por tanto, ya tenemos la primera clave o el primer principio básico, que es la variedad. Tenemos que meter muchos alimentos para poder conseguir tener esos 40 nutrientes diferentes que necesitamos para conservar nuestro equilibrio diario. Primera clave. Segundo, hay que basar la alimentación principalmente en los hidratos de carbono, es decir, más del 50% de la dieta tienen que ser hidratos de carbono. 3. Luego ya lo explicaremos, cómo vamos a elaborar esas raciones para poder seguir estos principios de una dieta equilibrada. 3. Ingerir en la dieta fibra, la fibra. Un organismo adulto, para ingerir la fibra que necesita, le vale con un plato de verdura, 3 piezas de fruta y un puñadico de frutos secos. Con eso tiene la fibra que necesita un organismo adulto. Entonces, todo lo que sea por encima de eso, que hay mucha gente que toma suplementos que compra en el supermercado para tomarse una pastilla de fibra cada 8 horas durante 3 meses al año, descansados, y vuelve otra vez a empezar, todo ese exceso de fibra por encima de la que ya tomamos con la dieta, lo único que nos hace es perjudicar. Porque lo que hace la fibra es unirse a sustancias que necesita nuestro organismo y las arrastra con las heces, las elimina. Con lo cual, lo que va a producir en nosotros son déficit, el exceso de fibra, el exceso de fibra. Arrastra esos elementos esenciales y produce enfermedades carenciales. Por tanto, si una persona toma suficiente fibra, y con eso es suficiente, en la dieta, no necesita suplementos, al menos no sin el consejo de un especialista, no necesita. Con esto se cubren las necesidades diarias de un adulto. Y me preguntaban, anda, ¿y si yo tomo 2 de verdura y 5 frutas? Vale, pero si es que no aportas mucho más. El problema son esos suplementos, esos concentrados de fibra que no necesitamos si ya la tomamos con la dieta. ¿Por qué es tan importante la fibra? Primero, porque produce saciedad, da sensación de plenitud, comes un poquito menos. Segundo, eso es importante, porque hemos dicho que el primer principio es comer de todo, pero en cantidad moderada. Entonces, da sensación de saciedad. 2, regula el tránsito intestinal. Y 3, en cantidad moderada, en cantidad suficiente más que moderada. ¿Qué es lo que hace la fibra? Pues eso, se une a sustancias que si pasan a la sangre pueden ser perjudiciales y las elimina, por ejemplo, el colesterol. El exceso de colesterol lo arrastra la fibra, se une a él y lo elimina por las heces. En este principio se basan los danacoles.
disminuyen colesterol. Es porque tienen principios capaces de unirse a ese exceso de colesterol que se queda en la luz y no pasa al intestino. Pero es que además la fibra, además de unirse a eso, se une a sustancias potencialmente cancerígenas que se incluyen en todas las dietas. Todas las dietas tienen sustancias potencialmente cancerígenas y las arrastra al exterior. Si no tomamos fibra, ¿qué puede pasar con esas sustancias? Pues que pasan al intestino. Y favorece, luego está la predisposición individual, hay muchísimas individualidades. Puede favorecer la aparición de un cáncer de colon, que eso lo habréis oído siempre que se asocia. Entonces, la fibra es fundamental en las dietas, por eso la he puesto como otro principio clave. Otro principio, 5 comidas al día. 5, que son las 3 principales, desayuno, comida y cena, y 2 tentempiés, que serían el almuerzo y la merienda. ¿Por qué y para qué? Pues para mantener activo al metabolismo. El metabolismo, mientras está activo, gasta energía, consume, se suele decir, es que comer adelgaza. Claro, depende de lo que te metas. Comer adelgaza. Porque el metabolismo, mientras trabaja, gasta energía, consume calorías. Además, si tú te haces 2 tentempiés, no vas con tanta ansiedad ni tanto hambre a la comida siguiente. Entonces comes más despacio y no se te va el ojo, cuando vas con ansiedad, se te va el ojo ¿a qué? A lo que mejor huele, a lo que mejor sabe, a lo que mejor engorda, a lo que más calorías tiene. Entonces, 5 comidas al día, pero hay que saber qué hay que meter en esas comidas. Claro está, evitar picar, que con 5 comidas ya hacemos bastante. Y luego, limitar la cantidad de grasa. Estos son los 6 principios en los que vamos a basar nuestra dieta que vamos a preparar equilibrada. Esto no es para aprender, pero es para que veáis qué tipo de nutrientes vamos a encontrar en qué tipo de alimentos. Es decir, en qué alimentos se encuentran los principales nutrientes. Pero esto no es para aprenderlo. Ya veis, hidratos de carbono, más de la mitad de nuestra alimentación ha de estar basada en los hidratos de carbono. ¿Dónde están? Pues están. Oye, ir pasando, que os lo he dejado, sobre todo para que lo vayáis viendo, ir pasando una de cada, si os parece. Pero ahora no hagáis mucho caso, luego para elaborar las dietas necesitamos eso. ¿Dónde están los hidratos de carbono? Mirad, en los cereales. ¿Qué son los cereales? Ahora, hoy lo tenemos que haber hecho antes, no me vais a hacer mi caso. Están en los cereales del desayuno, en el pan, en la pasta, en el arroz, no me hace caso. En las patatas, hortalizas, en las verduras y en las frutas. Ahí es donde tenemos los hidratos de carbono, más del 50% de la dieta. ¡Ojo aquí! ¿Qué ha pasado? Ahora hacemos otra vuelta. Consejos. ¿Frecuencias? ¿Frecuencias? Sí. ¿Te falta esta? El equilibrio de frecuencias. Ahí está. Esa, sí. Bueno, no os preocupéis que están todas en las diapositivas. Entonces, 2 importantísimas de aquí. 2, sobre todo porque la gente no abusa de ellas, y hay que abusar de ellas, que son las hortalizas y las verduras. ¿Por qué son tan importantes las hortalizas y verduras? Primero, por su grandísima cantidad en agua. Más del 70 al 95% de las hortalizas y las verduras son agua, nos hidratan, fundamentales. No quita para necesitar beber agua. 2, mucha fibra. Ya hemos dicho para qué nos sirve la fibra. 3, agua, fibra, muchas vitaminas y minerales. Muchas. 4, muchos hidratos de carbono. Pero no solo tienen hidratos de carbono, tienen también proteínas, pero mucha menos cantidad. Y también tienen grasas, pero muchísima menos cantidad, ridícula, es decir, muy pocas calorías. Tienen muy pocas calorías. Pero es que además las hortalizas y verduras tienen sustancias antioxidantes. Las sustancias antioxidantes, que ya las habréis oído hablar, son importantísimas para prevenir muchas enfermedades neurológicas, muchas enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer. Prevención con ellas. Un estudio de la OMS dice: 1 de cada 10 tipos de cáncer se ha visto
que estaba relacionado con dietas pobres en ambos, pobres en hortalizas y verduras. Le damos la vuelta y podemos decir, 1 de cada 10 tipos de cáncer, que es una barbaridad, se pueden prevenir aumentando la ingesta de hortalizas y de verduras, fundamentales. Vamos a abusar un montón de ellas. Proteínas, de 2 tipos, pero ya veis que las proporciones van disminuyendo. 50-55 hidratos. Vamos con las proteínas. Las proteínas las necesitamos para hacer músculo. Los hidratos de carbono nos servían para la energía de acción rápida, para correr. Pero esto ya fue la otra charla, esto ya lo dimos en la otra charla, no es el tema de esta. Proteínas de origen animal y de origen vegetal. Los de origen animal lo tenemos en la carne magra, como por ejemplo la ternera, el solomillo de cerdo, etc. En el pescado, en los huevos, leche y derivados, y en el marisco, esto ya lo veremos. Las de origen vegetal, sobre todo las legumbres, las hortalizas. ¿Qué pasa? Que uno puede decir, yo vegetariano, ya. Pero es que estas proteínas de origen vegetal son de bajo valor biológico. No son completas. Entonces, si tu dieta se basa en estas proteínas, tienes que combinarlas, para subirles el valor biológico y que de esta manera tu dieta sí que sea completa. O algunos dicen, yo vegetal, pero huevos también. Sí, pero no. Tampoco podemos abusar de las proteínas del huevo. Entonces, se pueden combinar las legumbres con cereales. Por ejemplo, las lentejas con pasta, las lentejas con arroz, el arroz con leche. Entonces, ahí estamos. En estas combinaciones lo que favorecemos es aumentar el valor biológico de las proteínas de origen vegetal. Entonces, sí puedes basar tu dieta en ellas, sin perjudicar tu equilibrio. Seguimos. Y los ácidos grasos. Aquí hacer hincapié en 2 cosas. Saturados. Saturados suena a peyorativo, a malos. Uno está saturado de que ya no puede más. Saturados, malos. Grasas, más que nada para cuando leáis las etiquetas de los alimentos en el supermercado. Ácidos grasos saturados, malos, ¿por qué? Porque aumentan el colesterol y los triglicéridos cuando uno abusa. ¿Dónde tenemos estas grasas saturadas? Las tenemos sobre todo en los aceites de las frituras industriales. Uno se va a comer fuera y ¿qué te fríen? Los chinos, por ejemplo. Abusan de estos tipos de aceite, coco y palma. Son aceites de grasa saturada, que no soportan, químicamente muy inestables, no soportan las altas temperaturas de cocción que exigen las frituras. Se desestabilizan químicamente, y ya que cada uno no soportan refrituras. ¿Y habéis visto vosotros cambiar el aceite alguna vez en algún esto? No, no los cambian, ahí refríen y refríen de días y días. Bueno, están ahí, están en la bollería industrial, es que no puedes pensar en eso, si no, no comerías. Están en la bollería industrial, en los aperitivos, en los snacks. Ahí tenemos la grasa saturada. ¿Y la insaturada dónde está? En los aceites vegetales, que los tenemos por excelencia dentro de la dieta mediterránea. Aceites vegetales son el de oliva, divino de la muerte, el de oliva. Pero también el de girasol, tanto el de girasol convencional como el alto oleico, que ya empieza a ponerse en las etiquetas de los supermercados. El alto oleico tiene propiedades tan buenas químicamente como el de oliva, y el precio la mitad. ¿Dónde lo tenemos también? Pues ya veis, en las margarinas vegetales, en los pescados azules que tienen omega 3 y demás. Pero no es el tema esta diapositiva, el tema es este. Vamos a ver qué raciones necesitamos de cada uno de estos alimentos para poder elaborar nuestra dieta semanal. Entonces, hidratos de carbono. Os he puesto primero el nutriente, luego el alimento, qué frecuencia necesitamos de ese alimento y en qué consiste la ración de ese alimento. Os sorprenderá, igual uno dirá, uy, qué poco, otro dirá, demonio, qué de cantidad. Bien, lo que he hecho es he calculado las raciones para una dieta aproximada de 1800-2000 calorías, que es la de una persona que trabaja, una edad media, y que realiza ejercicio físico de forma moderada, unos 2-3 días por semana, media horita, algo discreto. Yo he hecho la prueba y he adelgazado 3 kilos, sé que no se nota, pero he adelgazado. 3 kilos con esta dieta, ¿por qué? Pues porque uno pica de más, porque uno... 3 kilos, sí, Rafa. Un mes, no meses y meses y meses, la he hecho un mes, 3 kilos.
Vale, entonces, si uno realiza más actividad física, por ejemplo 5 días por semana, habría que suplementar unas 400 calorías. Ya os diré cómo, a la hora de elaborar la dieta. Entonces, hidratos de carbono. Primero los cereales, por excelencia, el pan, cereales de desayuno, arroz, pasta y patatas. De este grupo necesitamos 5 raciones al día, ojo, al día. ¿Qué es una ración de pan? Si es integral, fibra, ya tenemos fibra. De una ración de pan son 2-3 rebanadas. ¿De cuánto? Claro, depende, ¿no? Pues de 2 centímetros, unos 2 centímetros de grosor. Esto, más o menos. Esto es una ración, no, perdón, 3 rebanadas de esto, es una ración de pan. Ya, poco, pero 1800 calorías, 3 kilos de peso en un mes. Claro, yo ajusto a esto. Ahora, uno puede comer lo que quiera, pero como hay que ponerse una referencia, esta es la referencia. Cereales de desayuno, los copos de cereal, un tazón. Luego ya la vajilla, el tamaño que tenga cada uno. Hay que tender a comprar la vajilla de tamaño pequeño, sobre todo los platos, para que con un filetillo se vea lleno. Ya diremos cómo podemos alegrar el plato, para que no se vea el filete ahí triste. Hay que comer con los ojos y el corazón. Hay que estar contento mientras comes, hay que estar contento. Tiene que entrarte por los ojos, si no las dietas, no hay quien las siga. Hay dietas que te dicen 7 boles de lechuga, pero ¿quién se come eso? Eso no hay quien se lo coma, es aburrido, no entra por los ojos, ni por el corazón, ni por ningún sitio. La gente no se come eso, la gente adelgaza por aburrimiento, sobre todo en las dietas. No puedes seguirlas, no puedes. No son planes vitalicios. Esto sí puede ser un plan vitalicio si uno se lo toma en serio y aprende. No si te empiezas, ¿cuántas raciones eran? No, esto hay que ponerlo en el frigorífico hasta que uno se lo aprenda. Y ya uno lo encaja. Lo he hecho fácil, 3-5, en 3-5 nos vamos a mover todo el rato. Esto hay que asimilarlo para que salga solo. Arroz, pasta. Una vez cocido tanto el arroz como la pasta, 2 cazos. Eso es una ración. ¿Que tú vas a hacer deporte? 3. Hay que subir 400 calorías. Para uno que hace deporte más días, en vez de 2 cazos, 3. O tú me da igual. 3 cazos. Patatas, pues depende, si es una grande, con una nos vale, eso es una ración, si son pequeñitas, 2, eso es una ración. Verduras, hortalizas y frutas, 5 raciones al día. Ya no me voy a explayar en las propiedades de las verduras y las hortalizas. Fundamentales, 5 raciones al día. De verduras y hortalizas, ¿qué es una ración? Un plato, ya está. Si es lechuga, en crudo, si es de acelgas, en cocido, un plato. Porque no, o sea, si llenas de acelgas un plato y luego lo cueces, no hay quien lo vea en el plato. Entonces, cuando es de cocer, claro, cuando es de cocer, una vez cocido, ¿vale? Y luego las legumbres. Legumbres, ojo, 3 raciones por semana. Uno puede decir, anda, sí, ¿para cuándo cueces? ¿Qué cojo? Pues de bote, pero me las laváis. No aprovechéis el caldo, porque el caldo tiene espesantes, muchísima cantidad de sal. Tiene, además de los espesantes, muchas sustancias que no son nada saludables, acidulantes, tiene muchas cosas. Bien, legumbres, se pueden, decíamos, se pueden mezclar las legumbres con hidratos de carbono. Cuando combinas el alimento con otros alimentos, puede ser un plato único. Luego lo veremos a la hora de elaborar el menú. Entonces, las legumbres, al menos 3 raciones por semana, sin pereza, que en un momento dado podemos tirar de bote. ¿Vale? Pero lavando, no aprovechando ese caldo. Tú puedes hacer un sofrito, añadirle un caldito de verduras, y eso sí es un caldo adecuado, no el que trae. Solo en esas condiciones. Vamos a ver, de legumbres serían también 2 cazos, 2 cazos, pero combinándolas con los hidratos de carbono. Esto se entiende, ¿verdad? Vamos con las proteínas. Primero tenemos la leche y derivados. La leche puesto semidesnatada. ¿Por qué semidesnatada? Porque hay que ajustarse a las 1800-2000 calorías. Con la leche semidesnatada tenemos todo el calcio que necesitamos, porque no viene con menos calcio que la entera, pero mucha menos cantidad de grasa. La desnatada no, que eso ya es agua, aunque tenga calcio, eso es agua, eso no hay quien se lo beba. Salvo que tengas algún tipo de enfermedad que contraindique
el utilizar la leche. La semidesnatada está bastante bien lograda, además hay marcas que te queda hasta lo blanquito en el morro de lo espesas que son. Entonces, la semi. Yogur, cuajada y queso fresco, leche y derivados. De esto, 3 raciones al día. Vamos a ver qué es una ración de cada cosa. De leche es un vaso, el tamaño el que tengáis, pero bueno, un vaso de leche o un tazón de leche, al uso, un tamaño majo. De yogur son 2 una ración, de cuajada 1, no hay cuajadas desnatadas o 0%, las cuajadas tienen más grasa por el tratamiento que lleva la leche. Y el queso fresco es una tarrina pequeñita, de esas que vienen 4, una pequeñita, o bien, ya que no están muy logradas de sabor, las que vienen en las de carnicería, esas están divinas. O esas otras grandes, están mucho más logradas. Bueno, pues de eso una ración son 3 rodajas. Eso es una ración de queso fresco. Luego, más proteínas de origen animal. Carne magra, que puede ser ternera o solomillo de cualquier animal. Puede ser de cerdo, puede ser de buey o puede ser de ternera. Pollo, pavo, conejo. De estas 3 raciones a la semana. Si hacemos ejercicio 5 días, podemos subir hasta 5, para aumentar la cantidad de calorías hasta 2.200, 2.300. De carne, pues 1 o 2 filetes. Si es un solomillo de cerdo, lógicamente necesitaremos 2 filetes. Si es de ternera, 1, y el grosor, 1 dedo. ¿Qué es más grueso? Cómete la mitad. Pollo, pavo, cómete lo que quieras. Hablo de las calorías. Es por ajustarlas, siempre ajustándolas. De pollo y pavo, si son filetes, 1 filete. Si el pollo es entero, 1/4. Eso es una ración. Y de conejo, 1/4. Eso es una ración. Pescado. De pescado necesitamos 5 raciones a la semana. Ya veis que es un poquito más. Pero de estas 5, 2 al menos que sea azul. Hay tanta cantidad de pescados que os he traído la lista. Porque tú te vas al hiper y madre del amor, y empiezas a inscribirse. Bueno, pues ahí tenéis la lista. Al menos 2 azules, las sardinas, las anchoas, el cazón. ¿Por qué? Porque son ricos en omega 3, que es una grasa insaturada, muy buena, muy buena. Sobre todo para el cerebro, para las neuronas, las alimenta. Y luego, huevos, 3 raciones a la semana, pero depende, fijaros en las cajas de huevos, aparte de en la fecha de caducidad que traen los huevos o deben de traer, en el tamaño. Hay tamaños M, L y XL. Pues si es L y XL, con 3 huevos a la semana nos vale. Ahora hay un estudio de la clínica universitaria diciendo que es un mito esto del huevo y el colesterol, es un mito. Pero bueno, como tiene proteínas de alto valor biológico, con 3 a la semana, bien. ¿Que son M's? Pues bueno, el doble. 6, ya tienes, para tortillas, para ajustar tu menú. Grasas, aceite de oliva, de 5 a 7 cucharadas al día, cucharadas soperas, eso es una ración, una cucharada sopera, incluida la fritura, con lo cual vamos a utilizar sartenes y cazos antiadherentes que necesitan muy poco aceite, y así el resto me lo uso para mi ensalada, o para lo que me dé la gana. Hay que echarle un poquito de imaginación para distribuir las raciones a lo largo del día y de la semana. Que le quieres echar más, le echas más, pero ajustando a las calorías sería esto. Y luego frutos secos, un puñado todos los días, pero claro, lo que decíamos en la otra charla, nada de los cacahuetes pelados con sal y refritos, están divinos, pero eso sí que tiene gas. Bien, seguimos. Consumo ocasional, pues la bollería industrial, los embutidos, los refrescos, los helados. ¿No se pueden comer? Sí, pero de forma ocasional. Pues ¿qué es ocasional? Pues el fin de semana me relajo. ¿Habéis leído en el periódico la embriorexia? Pues es una nueva enfermedad de las adolescentes, es decir, se cuidan durante la semana hasta límites insospechados. ¿Para qué? Para pasarse de alcohol con las calorías que eso conlleva el fin de semana, para que veáis. Es una barbaridad. Y consumo opcional de alcohol. ¿Os acordáis cuando en la otra charla, si estuvisteis, en la pirámide de alimentación de NAOS, las primeras que salieron, Rafa, traían un suplemento de alcohol, porque era saludable? ¿Qué pasa? Que si uno no toma alcohol y ve eso y dice, ay, pues voy a ver, lo mismo, te vicias, Entonces dijeron, fuera. Vamos a dividir la pirámide de NAOS. La mitad alimento, la otra mitad ejercicio físico. Y se acabó el alcohol, pero con moderación se puede.
¿Qué es un consumo moderado de alcohol? Pues es un vaso de vino o una cerveza con la comida y con la cena. Consumo moderado. Vamos a elaborar ya una dieta saludable. Vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, el desayuno. El desayuno tiene que ser un lácteo. Si el lácteo es semidesnatado, esto hace referencia a la leche. Si el lácteo es semidesnatado, mejor, menos calorías. Un lácteo que puedo sustituir por un yogur, que es media ración, o por una cuajada, según el que quiera, ¿vale? Un lácteo. El lácteo, la leche, puede ser con café o puede ser con cacao. Mejor comprar cacao a granel que el colacao, que tiene mucha más grasa. ¿Se puede el colacao? Claro que se puede, pero tiene más grasa, yo os digo. Ha sacado una variedad light, menos cantidad de calorías, pero el cacao tiene muy poquitas. O con café. ¿Qué añadimos al lácteo? Pan, le podemos añadir pan. Si es integral ya tenemos fibra. Al pan pincelar con mantequilla, margarina mejor, margarina vegetal, menos calorías, y una mermelada light. O le podemos poner aceite de oliva y una loncha de jamón serrano, quitándole lo blanco. O pavo tartar, que tiene muy pocas calorías, y una rodaja de tomate, un poquito de imaginación, o una loncha de queso fresco, eso es saludable. O bien, en vez de el lácteo, bollería casera, no es esto una bollería casera, pero bueno, hace las veces, bollería casera. O, no y, o. ¿Por qué? Pues porque controlas el aceite que le echas. La harina, si además la harina la utilizas integral, y el aceite utilizas un aceite de girasol convencional y le echas menos cantidad de azúcar que la que viene en la bollería industrial, eso es muy, muy saludable. O cereales, también le puedes añadir a la leche un bol de cereales con cacao, con tropiezos de cacao. Fijaros que sea chocolate puro, que tiene muy pocas calorías, mientras que hay otros que vienen con medallones de chocolate con leche y tiene más calorías. Bueno, pues es ir rascando calorías, en las raciones y en la dieta. Y luego una pieza de fruta, o dos si son pequeñitas, si son mandarinas, cógete dos. O te haces un zumo, o te compras zumo. Luego os doy una referencia de bebidas con pocas calorías. Pero no echéis azúcar. No se necesita. Vamos a aprender a saborear los sabores, incluido el café. Uno se acostumbra a saborearlo, ese amargor del café. Incluso los yogures, no hay que comprar edulcorados, no hace falta. Si quieres puedes, pero acostúmbrate a gustar de todos los sabores. Necesitamos tiempo, ¿para qué? Para desayunar como un rey, que era la primera premisa que decíamos, desayunar como un rey. Comer como un... ¿Por qué desayunar como un rey? Porque hemos pasado toda la noche sin hacer nada, sin comer nada, y nos enfrentamos a una mañana de actividad, pues, importante. Hay que reponer, hay que reponer. El desayuno es importantísimo, esto que os quede, por lo menos. Vamos con la comida. Bien, la comida puede ser primero y segundo, o según. Vamos a ver qué combinaciones podemos hacer para que sea un plato único. Entonces, primer plato, una verdura. Una verdura sencillita o no. Una verdura con hortalizas. Podemos cocer un calabacín, podemos cocer con zanahoria, con puerro, con cebolla. Legumbre. Si optamos por la legumbre, lentejas, garbanzos, alubias. Si le añadimos una proteína en forma de jamón o ternera, nada de morcilla, chistorra, porque eso le aumenta mucha grasa. Mucho calor, mucho color, mucho sabor, pero sobre todo mucha grasa. Y uno se acostumbra a no tomarlo con eso. Pero si a la legumbre le añadimos hortalizas, lo mismo de siempre, es repetir y repetir. Le añadimos el pimiento verde, el pimiento rojo, la zanahoria, el puerro, la cebolla, el ajo, el laurel, alguna especia que es diurética y así tenemos que echar menos sal. Si le añadimos hortalizas, lo que hacemos es un plato único, porque estamos completando la legumbre. ¿Me explico? Sí. Vale, eso sería plato único. Pasta y arroz. Si los usamos integrales, más fibra todavía. Pero hay que probarse, a ver si te gusta.
hay que probarlos, hay que probar de todo, ¿eh? Hay que probar de todo, bueno, con un orden, con un orden, ¿eh? Entonces, si la pasta la mezclamos, la combinamos, pues con picadillo de ternera o con verduras, con calabacín, con un pisto, con calabacín, con pimiento verde, es que las hortalizas son lo que hay, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, puerro, cebolla, ajo, astartar, champiñones, setas, que es que tienen poquísimas calorías, piquillos. Pues si tú combinas la pasta con eso, plato único, plato único. Si ves que se queda pobre con 2 cazos, te echas 3 cacitos, plato único. El arroz lo mismo, si tú te mezclas un arroz con verduras, plato único. Si te lo mezclas con marisco, ni te cuento, plato único. No, único. Para la comida, plato único para la comida. Y después un segundo plato. En el segundo plato, ya habéis visto en las raciones que decíamos 5 de pescado, 3 de carne, por tanto vamos a darle preferencia al pescado. Dentro del pescado, de los 5, 2 a poder ser azul. Necesitamos los omega 3, si queremos estar mentalmente un poquito más saludables, dentro de un orden. Pescado blanco y azul, más que carne. Y dentro de la carne, mejor blanca que roja, pero por el tema de las calorías. La blanca, el conejo, el pavo, el pollo, tienen muy pocas calorías en comparación con la roja y es mucho más digestiva. Al estómago le cuesta mucho menos digerir esa que las terneras, por ejemplo. Y luego, respetándolas. Y después pan, fruta y agua. Un truco. Agua antes de la comida. Si os acostumbráis, os da sensación de saciedad, vas a comer menos. Y de paso, metes agua, hidratas el organismo. Fruta, 1 o 2 piezas, según el tamaño, claro. Un truco. Las frutas con hueso tienen más calorías. Por ejemplo, el melocotón, el albaricoque, las ciruelas tienen más calorías, están divinas. Entonces puedo decir, bueno, pues no como una ciruela, pero me la como, aunque tenga más calorías. Tranquilamente. Y luego la cena. Hemos comido como un príncipe, la cena es como un mendigo, porque de ahí poca actividad más vas a hacer para irte a la cama, con lo cual tiene que ser la cena muy sencillita, pero hay que elaborarla también. Un primer plato de verdura, que puede ser una alubia verde cocida, algo sencillito, o una ensalada. Ojo con la ensalada, porque cuanto más le echemos a la ensalada, van subiendo las calorías, sobre todo el maíz, es lo que más calorías añade a la ensalada. En cambio, tú le cortas una manzana, por ejemplo, está divino, todo lo que os digo lo he probado, está divino, en cuadraditos, le cortas una manzana. Ya de paso llevas fruta, de paso llevas fibra, le pones trozos de queso fresco, ya llevas proteínas. Le dices a la carnicera, en vez de partirme el pavo tan fino, hazme una loncha gorda, y lo haces en dados. O de jamón serrano, pero bueno, a la ensalada, no, jamón serrano no, pero también le puedes decir para luego aprovechar esos tacos. Diría, hazme un taco gordito. Es mejor que te hagas tú los tacos que esos que venden ya preparados, porque traen mucha grasa y no vas a andar en esos tacos de 1 centímetro quitándole lo blanco, es que te quedas sin tacos. Entonces, ¿qué más le podemos echar a la ensalada? Maíz, tiene más calorías, pero le podemos echar pimiento rojo en trocitos, ya he dicho. Le podemos echar aros de cebolla fresca, le podemos echar zanahoria, le podemos echar una lata de atún entera, pero atún al natural, tiene muy pocas calorías, el atún al natural, fijaros. Eso que pone aceite vegetal, ojito con eso, que leáis qué tipo de aceite lleva, que lo leáis, desconfiad. En esas que pone migas de atún, eso no es un animal, migas de atún, al abrir la lata puede salir lo que sea ahí, entonces ojo, atún entero al natural, ¿vale? Bien, claro, si le hemos añadido todo esto a la ensalada, plato único. Plato único. Lechuga, toda la que queréis, como esas dietas, hasta que os hartéis. Verás cómo no echas tanta, pero hay que añadirle proteínas, hay que aumentar el valor biológico de la lechuga. Eso sí es una ensalada. Un puré suavecito, sencillo, de verduras. Y una sopa. La sopa, la que os guste. De verduras o de cocido. Pero si es de cocido, hay que desengrasarla. ¿Cómo? Pues la dejas enfriar y veréis cómo se le queda una capa sobrenadante. Bueno, una capa, se le queda una costra, que la puedes coger entera. Eso es lo que se utiliza para hacer jabones. Entonces eso lo tiras. Ya está desgrasada y eso lo puedes utilizar.
para lo que quieras, con fideos, sin fideos, para bebértela, para lo que quieras, y es saludable, digestiva para la noche. Y un segundo plato de tortilla, mejor que huevo frito. Si el huevo lo haces a la plancha y no me lo untas, como quieras, si lo untas necesitamos pan, Si ya hemos utilizado pan, una rodaja para el desayuno y otro para la comida, nos queda uno para untar el huevo de la noche. En tortilla, si a la tortilla le añades chaca, cebolla, que está divina, champiñones, todos los que quieras, o en revuelto incluso, estamos mezclando, igual podría ser plato único, eso y un poquito de lechuga para adornar el plato. Ojo con, si combinamos hay que tirar del plato único, o un pescado blanco, pero a la plancha, o cocido, la cena ligerita, y luego pan, fruta o un desnatado. He puesto desnatado en vez de fruta porque he asimilado que la fruta puede ir tranquilamente a la ensalada si optamos por eso, pero frutas hasta 3 al día, solo que si he utilizado 2 naranjas para el zumo y una manzana para la comida, me voy a tomar un yogur desnatado o 0%, ojito con el 0%, que pone 0%, luego lees si grasas parcialmente hidrogenadas, pero de las insaturadas tienen hasta tartar y de las saturadas hasta tartar. Hay que leer lo que viene en las propagandas, como las sardinas. Sardinas con omega 3. Eso es una propaganda engañosa, porque todas las sardinas, no las de esa lata, todas tienen omega 3, todas. Hay que saber leer las etiquetas. Esto serían las 3 comidas principales de un menú sal-merienda. El fundamento de estas 2 comidas del medio es engrasar el metabolismo, tenerlo en funcionamiento. ¿Qué nos interesa? Lo que queráis, lo que queráis que no hayáis utilizado, desde una tostada con pavo, con jamón serrano y una rodaja de tomate. Echarle imaginación para que os entre por el ojo, hasta un yogur, hasta 4 o 5 galletas marías, eso sí, o una barrita de cereales, que ando con mucha prisa, si son cereales integrales mejor todavía. Pero hay que meter a media mañana y a media tarde algo, para tener activo al metabolismo. ¿Vale? Las claves del éxito, verduras y frutas, por favor. Hay que empezar a meterlas, las verduras, las frutas y las hortalizas. Entonces, evitar en lo posible las comidas rápidas, sobre todo las pizzas y los bocadillos. Ahora bien, si vas con el grupo no vas a ser el raro, pues opta por medias raciones, media pizza, medio bocadillo, y te coges del menú o de la carta una ensalada. Eso es bastante saludable, quiero decirte que es que opciones todas.